En la toma de contacto de nuestro juego 3 en raya en modo texto, habíamos preparado ya, primero por una parte lo que era el esqueleto del bucle de juego, por otra parte lo que era el tablero y la interacción con el usuario. Pero todavía no habíamos gestionado ni el cambio de turno, ni la condición de ganar o de empatar una partida. Por una parte, para el cambio de turno no nos podría bastar con llevar un número de jugador activo, que comience siendo 1, de modo que decimos comprueba la entrada del usuario que tiene ese número, que hemos llamado jugador actual. No me lo propone. Vamos a decirle aquí que vamos a recibir un número entero que va a ser el jugador que está moviendo. Comprobamos que ahora sí que lo reconoce bien. No le gusta, quizá no lo haya puesto static. Efectivamente, esto debería ser static. Ahora sí. Vale, esto ya le gusta más. Esto ya le gusta más. Y entonces, quien se coloca en esa fila y esa columna no será siempre el jugador 1, sino el jugador que tenga el turno. Y al final de cada tanda deberemos o bien en animar elementos, o bien en comprobar el estado del juego, o bien en pausa hasta fin de fotograma en el que nos parezca más razonable hacer ese cambio de jugador. Por ejemplo, en nuestro caso podría ser lo último el comprobar el estado del juego. Después de comprobar si alguien ha ganado, si el tablero está lleno, diríamos, ahora mismo ya si el jugador actual es el 1, quiero que ese jugador pase a ser el 2. Y en caso contrario, si era el 2, quiero que vuelva a ser el 1. Ahora ya el juego debería mostrar jugadas alternas, pero todavía sin comprobar quién ha ganado o quién no ha ganado. Nuevamente vamos a probarlo. Empezamos en 2-2. Si ahora pongo en 1-2, tengo que en la primera fila, segunda columna, ha aparecido una X. Ahora pongo en 1-1. Ahora pongo, por ejemplo, en 2-3. Y voy rellenando el tablero. Otro detalle es que no estamos cubriendo todavía es que una persona podría machacar el movimiento de otra persona, por ejemplo. Yo ahora podría decir que quiero mover en la casilla 1-2. Y durante un instante el tablero contiene 3 fichas del primer jugador, porque he reemplazado una que ya estaba. Igual que deberíamos comprobar que el movimiento esté entre 1 y 3, también deberíamos comprobar que la casilla que se ha elegido está vacía. Pero vamos a pensar por un momento en cómo sería la lógica del final de partida. Todo se iría dentro del comprobar estado del juego, que tendría en realidad 3 bloques. Por una parte deberíamos comprobar si el jugador actual ha ganado. En caso de que no haya ganado, deberíamos comprobar si hay empate. Y si ni ha ganado ni hay empate, pasamos al siguiente jugador. ¿Cómo comprobamos si ha ganado? Pues la forma más exhaustiva es comprobar en todas las filas si una fila está formada íntegramente por casillas del jugador 1. Para la primera fila, para la segunda fila, para la tercera fila. Luego lo mismo por columnas. Y luego lo mismo incluso en diagonal. Vamos a recorrer las 3 filas y vamos a decir que si en mi tablero lo que en esa fila en la primera columna coincide con lo que hay en la segunda columna y coincide con lo que hay en la tercera columna y coincide con el jugador actual, en ese caso, este jugador acaba de ganar porque ha completado una fila. Vamos a tabular esto un poco más a la derecha, pero esa es la lógica para comprobar las 3 filas. Ahora habría que hacer lo mismo con las columnas. Y lo mismo con las diagonales. En principio la lógica debería ser esa, 0, 0, 1, 1, 2, 2 y la diagonal opuesta que es 0, 2, 1, 1, 2, 0. Siendo estrictos podríamos encadenar esto con else, de modo que solo se miran las columnas si no ha ganado con las filas, pero en cualquier caso
Es un juego tan lento que no es una diferencia de precio-velocidad. La idea es que ahora ya debemos comprobar si ha ganado. Si ha ganado le felicitamos y de hecho debemos marcar la partida como terminada. No me reconoce terminado. Lo hemos llamado terminado, pero está declarado dentro de main, con lo cual vamos a hacer lo mismo de antes. Me traigo este terminado, lo declaro fuera, con lo cual lo tengo que poner como static. Aquí simplemente lo marco como que no hemos terminado. Y ahora ya sí que debería dejarme indicar que en ese caso hemos terminado. Efectivamente, terminado igual a true. ¿Qué haremos para comprobar si empate? Pues mirar si queda algún cero en el tablero. Porque si no ha ganado la partida el jugador actual, pero no queda ningún cero, ninguna posición válida en la que podamos mover en el tablero, quiere decir que la partida termina en empate. Hemos llenado el tablero y ninguno de los dos ha ganado. Con lo cual podríamos preparar aquí un contador, recorrer todas las filas y columnas, todas las casillas, para comprobar si hay algún cero e irlo sumando. Podemos, para no escribir todo, traernos, por ejemplo, este esqueleto que recorría todo y ganamos un poco de tiempo. Ya sabes que el copiar y pegar es algo que siempre es hacer con precaución, no sea que te traigas algún error por no revisar suficientemente las cosas que has traído. En mi caso, de la fila 0 a la 3, de la columna a la 3, lo que hacer es que si en ese tablero, en la posición que indica esa fila y esa columna, resulta que tengo un 0, quiere decir que tengo que contar un 0 más. No tengo que avanzar de línea ni nada por el estilo, pero la idea está en que después de ese doble for, después de recorrer para cada fila todas las columnas que contiene, mirando si ceros, si sigo teniendo 0, si la cantidad de ceros sigue siendo que no hay ninguno, quiere decir que la partida ha terminado en empate. Y en ese caso también deberemos terminar y dejar de repetir. Pues vamos a probarlo, insisto. Todavía no es un programa robusto. Puedo mover en casillas en las que ya hubiera movido otra persona y puedo poner casillas más allá del 3 o por debajo del 0 y eso reventaría el programa. Son mejoras que puedes hacer tú como ejercicio y que tendrás compartidas en una segunda solución. Dime la fila, vamos a empezar en la posición central, 2, 2. Ahora vamos a poner, por ejemplo, en la 1, 1. Ahora vamos a poner en, por ejemplo, la segunda fila, primera columna. Vamos a intentar hacer esa fila horizontal. El segundo jugador va a elegir, por ejemplo, en la 3, 3. Y si yo ahora pongo que quiero poner en la segunda fila, tercera columna, debería ganar la partida. Y así es. Me dice que felicidades, no me ha llegado a dibujar el tablero, no habría estado mal el dibujar el tablero como queda, pero en cualquier caso, como yo he colocado aquí, he completado esa fila. Pues con eso tenemos preparado un esqueleto básico de juego de 3 en raya. Vamos a hacer un par de mejoras para que sea un poco más robusto, un poco más vistoso, y lo terminaremos de mejorar en la siguiente versión que ya usará consola mejorada. Por una parte, habíamos comentado que era poco robusto y poco fiable el comprobar entrada. Pues podemos mejorarlo, podemos preparar por ejemplo un booleano que se llame casilla válida y que inicialmente sea, según decidamos el planteamiento, por ejemplo false, y vamos a repetir con un do while. Quiero que se repita mientras que esa casilla no sea válida. ¿Qué haremos para comprobar si esa casilla es válida? Pues lo que haremos es comprobar si está la fila entre 0 y 3, la columna también, y si además no hay nada en esa posición. Digo, si mi fila es mayor o igual que 0, nos hará falta un paréntesis más porque van a ser varias condiciones, y además mi fila es menor que 3, y lo mismo para la columna. Podemos copiar y pegar, no va a ser un gran ahorro de tiempo, pero queremos también comprobar si ocurre lo mismo con la columna. Y aprovechando que C#, igual que otros lenguajes que derivan de C, la evaluación es en cortocircuito, no voy a llegar a la siguiente condición en caso de que todo esto no haya ocurrido, con lo cual puedo directamente probar a mirar qué hay en esa posición. Es decir, y si además ocurre que en mi tablero, en la posición que marca esa fila y esa columna, tengo un 0, nos solo falta un nuevo paréntesis aquí, cerrar el paréntesis global. Insisto, el detalle importante es que aquí esto no va a ser nunca ni un 4 ni un -1,
porque lo he validado antes. Si la fila o la columna no fueran válidas, no llegaría a comprobar esa posición del array. Pues la idea es que si todo eso está bien, en ese caso me anotaré que mi casilla sí que es válida. Nos regaña diciendo no solo que es fila y columna, vamos a declararlas antes. Le ponemos valores ficticios, podemos poner por ejemplo que la fila inicialmente sea la 0 y que la columna inicialmente sea la 0, con lo cual ya no las tenemos declaradas aquí dentro sino utilizadas. Y con eso el comprobar entrada ya sería mucho más fiable que antes. Vamos a mejorar un poco la estética y luego hacemos una pequeña revisión general. A nivel de estética, por ejemplo, podríamos pues dibujar algo que recuerde un tablero. Y para eso, por ejemplo, pues podríamos empezar por dibujar una línea en blanco que separe de lo anterior y luego dibujar lo que sería el borde superior del tablero, que podría ser, pues por ejemplo, si vamos a dedicar 4 letras a cada casilla, podría ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y uno más. Eso lo pondríamos también después de dibujar cada fila. Y entonces al dibujar los símbolos, pondríamos el símbolo, un espacio en blanco antes, y a continuación otro espacio en blanco, una barra vertical, y nos haría falta una primera barra vertical. Algo así podría estar bien. Una barra, un espacio, el símbolo, espacio, barra. Este espacio de aquí no haría falta. Algo así podría tener una buena apariencia, lo comprobaremos enseguida. Y vamos a revisar todo, a comprobar que la lógica parece no tener muchos fallos. Bucle de juego, dibujamos pantalla, comprobamos. De hecho, ahora que lo pienso, esta variable la estamos compartiendo, con lo cual ni siquiera hace falta que indiquemos cuál es el jugador actual. Es una variable compartida, es una variable supuestamente global. No hay nada que animar, comprobaremos estado, pausa. Vamos a ver. Dibujo, salvo que nos falte algún guión, podría estar bien. La lógica de entrada era más robusta que antes. Animar no hay que animar, comprobar estado. Miramos todas las filas, miramos todas las columnas, miramos una diagonal y la otra diagonal. Si a ganar felicitamos, aquí el empate, siendo estrictos, se podría llegar al caso de que el usuario ganara justo en el último movimiento. Y entonces primero aparecería felicidades y luego aparecería empate, con lo cual esto, para hacerlo un poco más razonable, un poco más robusto, podríamos decir que si no se ha ganado la partida todavía, solo en ese caso vamos a contar ceros por si acaso fuera un empate, para evitar ese caso tan poco habitual, pero que podría llegar a darse. Algo así estaría mejor. Vale, cambio de turno. La pinta razonable, dice que tenemos un error por aquí arriba, vamos a comprobar cuál. Sí, que he puesto comprobante de usuario al que no le paso el parámetro, tendré que quitarlo de aquí. No paso el parámetro jugador, sino que voy a mirar el jugador actual. Pues si no he pasado nada por alto, esto puede hasta que funcione. Vamos a probarlo. Nuestro tablero parece tener buena pinta. Vamos a decir que queremos mover en el precentro en 2-2. El segundo jugador se intenta mover en 2-2, no debería dejarle. Perfecto, pues ponemos por ejemplo que primera fila, segunda columna. Tiene buena apariencia. Vamos a subir un poco más para ver la pantalla entera. Ahora voy a poner en 1-1. Este puede poner por ejemplo en 2-3. Y si yo pongo en 3-3, como estoy en diagonal, debería ganar la partida. Vale, nos falta ese último detalle de que cuando me dice felicidades me aparezca aquí el tablero. Y con eso lo damos por terminado. Y para eso lo que queremos es, cuando decimos, al analizar la partida aquí, cuando decimos que felicidades, o incluso cuando decimos que empate, antes vamos a dibujar el tablero. Lo hacemos en partida ganada, lo hacemos en empate, y con eso la lógica ya debería ser razonable. Insisto, tendrás compartida la versión anterior, esta versión un poco más robusta y un poco más vistosa, y a partir de aquí haremos una versión ya con colores, ya con manejo de flechas del teclado, usando la consola mejorada.